¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de una estructura muy sencillita, como es el diclorometano. Vamos a poner la fórmula, el diclorometano, vamos a ponerlo aquí, diclorometano, tiene de fórmula la siguiente. Es un átomo de carbono unido a dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro también. Vale, para hacer la estructura de Lewis necesitamos la configuración electrónica, como sabes, de la última capa, que será para el carbono 2s2, 2p2. Y por tanto el carbono tiene 4 electrones de valencia. Necesitamos también el hidrógeno. El hidrógeno, la configuración electrónica es, como sabes, 1s1 y por lo tanto tiene un solo electrón de valencia. Vamos a ponerlo aquí abajo, un electrón de valencia, el de la última capa, lo único que tiene. Y por último el cloro. Para el cloro vamos a poner 3s2, tiene 3 capas, con dos subniveles diferentes, los S y los P. Tiene 2 electrones en el subnivel S y 5 electrones en los 3 orbitales P. Por tanto, 5 y 2 tiene 7 electrones el cloro. Bien, vamos a utilizar un método muy sencillito para hacer entonces la estructura del diclorometano. Como digo, necesitamos, en primer lugar, necesitamos N sub V, que va a ser el número de electrones de valencia. El número de electrones totales con los cuales vamos a jugar para formar la estructura de Lewis. Contamos, como tenemos la fórmula, tenemos un átomo de carbono que tiene 4 electrones. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, 4 electrones para el carbono. ¿Qué tenemos también? Tenemos 2 átomos de hidrógeno. Vamos a poner un 2. Y cada uno de los átomos de hidrógeno proporciona un electrón. Por lo tanto, tenemos en total 2 electrones de valencia para los 2 átomos de hidrógeno. Además, tenemos 2 átomos de cloro, aquí arriba los tienes, nos lo indica la fórmula, y cada átomo de cloro proporciona 7 electrones. Por tanto, nos van a proporcionar 14 electrones los cloro. En total de valencia tenemos 4 para el carbono, 2 para los hidrógenos, esto es un 2, y 14 los que proporcionan los cloros. 14 y 2 son 16 y 4, 20 electrones. Por tanto, necesitamos o tenemos 20 electrones para jugar, para combinar entre ellos, formando finalmente la estructura del diclorometano. ¿Qué es lo que necesitamos también? Pues vamos a poner N sub O al número de electrones del octeto, es decir, los que tendrán cada uno de los átomos de los elementos que aparecen en la fórmula cuando hayan completado el octeto. El octeto son 8. Luego, excepto el hidrógeno, que no puede completar 8, sino que solamente puede completar 2, todos los demás 8. Contamos entonces. El carbono tiene 4, pero cuando tenga el octeto completo tendrá 8. Además, sumamos los 2 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, este de aquí, pero cuando haya completado su capa, no el octeto, pero su primera capa, entonces tendrá 2 electrones. Y por último, tenemos los 2 cloros. Cada cloro tiene 7 electrones de valencia, necesita 1. Cuando tenga uno más, tendrá el octeto completo. Y vamos a ponerle entonces 8. Sumamos entonces. Tenemos 8 por un lado, para el carbono. 2 por 2, 4 para los hidrógenos y 16 los que tendrán los cloros. 16 y 4 son 20 y 8 son 28 electrones cuando todo haya acabado, cuando ya tengamos la estructura completa y todos estén con todas sus capas completas. Vale. ¿Cómo vamos a calcular ahora N sub C, que va a ser el número de electrones compartidos? Bien, pues para calcular los electrones compartidos solo necesito restar el número de electrones del octeto N sub O, resto los electrones de valencia que he llamado N sub V, es decir, resto 28 menos 20, que son los dos cálculos que tengo aquí, y me salen 8 electrones compartidos. Claro, vamos a ponerlo aquí, compartidos. Evidentemente, si cada enlace covalente son 2 electrones y tengo 8 electrones compartidos, pues tendré 4 enlaces en total. Vamos a distribuir esos enlaces, estos 8 electrones compartidos que forman parte del enlace, los vamos a distribuir en 2 partes. Por una parte vamos a llamar N sub sigma al número de electrones en enlaces simples o enlaces sigma.
¿cómo calculamos los enlaces simples? Muy sencillo, con una simple fórmula que será 2 veces n minúscula menos 1. ¿Y qué es esta n minúscula? Esta n minúscula es el número de átomos que yo veo en la fórmula. En la fórmula del diclorometano tengo un átomo de carbono, 2 de hidrógeno, 2 de cloro, n minúscula, que es la que necesito, es 5. Luego aquí, si ponemos un 5, nos queda lo siguiente. 2, que multiplica a 5 menos 1, 2 por 4, 2 por 4 son 8 electrones, y por lo tanto tengo 4 enlaces simples o enlaces sigma. Evidentemente, si tengo un total de 4 enlaces y me salen 4 enlaces sigma, no tengo enlaces pi, todos los enlaces son simples. Luego, enlaces pi, que los deberíamos haber calculado, los vamos a calcular como el número de electrones compartidos, n sub c, el total. Le restamos el número de electrones que tengo distribuidos en el enlace sigma, 8 menos 8, nos salen que no hay ningún enlace doble ni triple, no hay enlaces pi. Luego, todos son simples. Bien, tenemos entonces los electrones compartidos, son 8, tenemos 4 enlaces, pero en total de valencia tengo 20. Luego, si tengo 20 electrones y de los 20 tengo 8 compartidos, 12, 20 menos 8 no están compartidos, son los que yo voy a llamar solitarios. Vale, vamos a ponerlo aquí abajo, n sub s será al número de electrones solitarios. Perfecto. ¿Cómo calculamos entonces los solitarios? Lo hemos dicho antes, NV, que son todos los electrones de valencia, 20. Le restamos los compartidos, N sub C, que son 8, 20 menos 8, me salen 12 electrones solitarios. Vamos a ponerlo por pares. 12 electrones solitarios van a ser 6 pares solitarios. Y con esto puedo hacer ya la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me va a decir entonces, no la geometría, pero sí me va a decir qué es lo que tengo. Entonces tengo un átomo de carbono, lo voy a poner como átomo central, tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, vamos a ponerlos de cualquier forma, por ejemplo aquí, ponemos a su alrededor los 2 cloros y unimos. ¿Unimos con qué? Evidentemente son 4 enlaces, que son los que me han salido. 4 enlaces compartiendo 8 electrones. Luego tenemos primer enlace, segundo enlace, tercer enlace, cuarto enlace, y cada uno de estos enlaces es un enlace simple que hemos llamado enlace sigma. Y por último, tengo 12 electrones solitarios, 6 pares solitarios que tengo que decidir dónde ponerlos. Nuestro objetivo era completar el octeto, la última capa completa. Los hidrógenos, cada hidrógeno tenía un electrón y ahora este hidrógeno tiene 2 electrones que son los que forman parte del enlace. Capa completa. Lo mismo para este. Pero si miramos los cloros, cada cloro tiene ahora 2 electrones y necesita 6 más. Evidentemente son los pares solitarios. Vamos a ponerlos. He de distribuir 6 pares solitarios, 1, 2 y 3 pares solitarios para el primer cloro, 1, 2 y 3 pares solitarios para el segundo cloro. Si contamos cuántos electrones tiene en su capa de valencia ahora cada uno de los cloros, este cloro tiene los 6 pares solitarios más los 2 electrones que forman parte del enlace, el octeto completo. Esta es, por tanto, la estructura de Lewis del diclorometano, que aunque no me dice la geometría y la he podido dibujar como yo he querido, pues sí que me dice cuántos enlaces tengo, qué tipo de átomos participan y cuántos electrones solitarios tengo. Vamos a hacer lo mismo con la teoría del enlace de valencia. Vamos allá.